Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy vamos a hablar de una literatura realmente muy poco conocida en nuestro país y en general en el mundo occidental, por diversas razones. Uno es la distancia. Vamos a hablar hoy de la poesía china y japonesa. Otro es la escritura misma. Son dos países cuya escritura es ideográfica, aunque tiene algunos símbolos fonéticos, es fundamentalmente ideográfica y es muy ajena al universo alfabético fonético en que estamos acostumbrados. Otra porque se sustenta, se apoya, fundamenta, está íntimamente relacionada, como en otros países, con su concepción de vida, con su cosmovisión. Y la cosmovisión que impera fundamentalmente en estos países es el budismo, el budismo zen, ¿no? El confucianismo, que son filosofías muy, muy ajenas y extrañas a nuestra manera de pensar, o extrañas en un sentido porque no los conocemos a fondo, ¿no? Pero en realidad las visualizamos cuando nos acercamos a ellas como algo muy, muy diferente. Y esto hace entonces que casi no leamos o no se conozcan autores, filósofos, pensadores, etcétera, de esas latitudes. Oímos hablar mucho de China hoy, pues porque es una potencia económica, de Japón igual, después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un desarrollo tecnológico impresionante, pero que a pesar de eso siguen manteniendo tradiciones fundamentales que les dan una identidad, un orgullo nacional, pero sobre todo una manera de vivir la vida, vivir el mundo que, que choca a veces con lo que nosotros pensamos que es el mundo tecnológico, civilizado y urbano, como el que hemos vivido, sobre todo los que estamos más de este lado, en México, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, ¿no? Ellos cuidan mucho la naturaleza, eh, logran una armonía, me parece, entre lo tecnológico, el desarrollo y las tradiciones. Y eso se debe precisamente a estas filosofías, estas maneras de pensar. Bueno, quien nos dio a conocer la, tanto la poesía y la escritura china, o la literatura más bien china y japonesa, es Octavio Paz. Octavio Paz fue un estudioso de estas literaturas, de esta poesía, tradujo varios de los textos, varios cuentos, relatos, poemas chinos, japoneses, viajó por aquellas latitudes, ya habíamos comentado que estuvo en la India también y que de la India también hizo traducciones y nos dio un conocimiento muy profundo de su filosofía, bueno, de Japón y de China también. Y en ese sentido, en las obras completas, tomo dos, pero de la edición del autor, porque hay varias ediciones de las obras completas, en este tomo 2 de la edición de autor viene precisamente la literatura china, literatura de la India y literatura japonesa. Ventana al Oriente se llama, por ejemplo, el capítulo con el que da inicio a este tipo de literaturas. Y ahí nos va a comentar algunas cuestiones muy importantes en relación a la cultura, pero se va a adentrar en las formas poéticas y nos va a señalar algo muy interesante. Una de las formas poéticas del Japón, todavía hoy vigente, es el haiku. Y ahorita vamos a leer algunos haikus para que vean esa manera de mirar el mundo tan distinta, pero a la vez que nos hace como tomar conciencia de repente de la realidad, porque además son muy breves. Los haikus son textos breves de tres pequeñas versos, si es que se les puede llamar así, igual en Occidente, ¿no? Como los llamamos en Occidente. Aparte, Octavio Paz tiene otro libro que es de puras traducciones de obras literarias, fundamentalmente poesía, que se llama Versiones y Diversiones. En esta obra también aborda los haikus y la literatura india, china y japonesa, ¿no? Son, él comenta traducciones
que realizó con conocidos amigos suyos japoneses, porque ahorita lo veremos con los ejemplos que daremos, son de una estructura gramatical muy, muy diferente. También está un libro que este sí lo pueden encontrar, bueno, estos los pueden encontrar fácilmente los de Octavio Paz, pero este libro me encontré hace como un año aproximadamente en una feria de libro de editorial Kairos que se llama Haiku Do. El haiku como camino espiritual. Selección, traducción y comentarios de Vicente Haya, con la colaboración de Aniko Yamada. No sé si se pronuncia haiku do, así como lo pronuncié. Sabemos que en el japonés se habla como en ese acento, pero el libro lo pueden encontrar fácilmente y es una maravilla de libro. El autor lo que hace es dar una introducción general a los haiku y luego va exponiéndolos, comentándolos y haciendo comentarios de cada uno con una estructura muy interesante. Fíjese, pone el nombre del autor, lo que significan algunas palabras en japonés, español, en la traducción, ¿no? La estrofa más probable, que tiene que ver con la forma de las sílabas versificadas, la cronología, haiku clásico, haiku moderno, etcétera, y la clasificación. Y ahí pone si es un haiku que refiere a lo sagrado, si es un haiku que tiene que ver con la naturaleza, o si es un haiku de naturaleza complicada o compleja. Y en esos casos se expone el por qué ese haiku es tan complicado para interpretarse. Voy a dar un ejemplo antes de comentar algunos poemas chinos. Fíjense bien en la estructura y la forma de iniciar y terminar. Contando una mentira, atajo por medio del templo, la luna con un halo de niebla. Cuando uno lo lee, cuando yo lo leí la primera vez, dije, ¿qué estás diciendo? ¿De qué me está hablando? Como que no entendía que tuviera eso un sentido, una lógica, un significado, ¿no? Pero cuando leo la descripción, interpretación que hace Vicente Haya, digo, estoy parado ante una concepción de vida totalmente distinta que no piensa que tenga que haber una estructura, una lógica causa-efecto para poder establecer una relación. Y por otro lado, como la lectura no es fonética, como nosotros estamos habituados, decimos una palabra tras otra en una secuencialidad determinada gramaticalmente, pues entendemos un discurso, tendemos más bien a pensar en términos de discurso, ¿no? Por eso también en Occidente la poesía es difícil de leer para mucha gente, porque su estructura rompe este esquema, ¿no? Pero el haiku lo rompe radicalmente, incluso en relación a la poesía occidental, ¿no? Entonces, fíjense cómo dice Vicente Haya. Gramaticalmente, no tendría que ser, por qué ser el propio poeta el sujeto de la acción. Nosotros también pensamos siempre que hay algo que escribimos que quien lo escribe es el sujeto de la acción. Pero en los haikus no. Los haikus a veces puede ser quien escribe el sujeto, pero a veces quien escribe es alguien, no importa quién. Pero eso que se escribe es algo que en el mundo puede suceder o sucede, independientemente de quién lo viva. Y eso es lo fundamental cuando uno piensa en los haikus. No importa quién lo viva, sino hay alguien que vive algo así y por eso es algo que puede existir o que se puede presentar en la vida. Y entonces puede ser sorpresivo, sorprendente, asombroso para muchos, pero puede suceder, ¿no? Como esto que dice, contando una mentira, alguien va caminando contando una mentira, todos hemos ido contando mentiras a veces, ¿no? Pero ese que va contando una mentira dice un atajo por medio del templo. ¿Qué quiere decir? Estamos en un templo y él va contando una mentira, pero dice, por aquí me voy mejor, es más corto o lo que sea, ¿no? Es más bonito, en fin, ¿no? Eso que sucede en un lugar determinado tiene un escenario, la luna con un halo de niebla. Alguien podría decir, bueno, voy contando una mentira, cruzo por aquí, ya llego a mi casa y ni me fijo en la luna.
No me importa si hay luna o no. Esta es otra característica del haiku. Siempre va a aludir a algo que tiene que ver con ese contexto donde suceden las cosas y que tiene que ver con el mundo natural, pero siempre con asombro, siempre reconociendo que en la naturaleza hay una belleza. Y entonces, sí, algo tan simple como ir contando una mentira y atajar por un lugar, de repente lo sorpresivo es, volteo a ver el cielo y digo, la luna con un halo de niebla. Y hemos visto eso muchas veces, cuando está lluvioso, en determinadas épocas del año, vemos cómo la luna está recubierta por una niebla, ¿no? Y hace un halo ahí muy extraño, muy bonito, etcétera, que tendemos a no ver. El haiku, en esta asociación con el budismo zen, nos recuerda que tendemos que verlo, que tenemos que voltear a ver la luna, a ver los árboles, a ver los paisajes, etcétera, ¿no? Esta otra, fíjense, qué bonita. Una salta y en cuanto la oyen, todas las demás ranas saltan. Esto es también muy común, o puede ser muy común a quienes habitan zonas donde hay ranas, ¿no? La rana salta y todas las demás saltan. Pero volvemos a esta idea del haiku. La intención es que eso que es natural, que parece cotidiano, que pudiera ser hasta simple o absurdo, es algo que tiene su belleza. El salto de la rana y las demás ranas saltan. En México tenemos un dicho, si dices rana salto, ¿no? Porque es algo que hacen las ranas, saltar. Pero entonces, cuando todas las ranas saltan porque oyeron a alguna, alguien se da percata de eso. Y le parece tan valioso, tan importante, que lo tiene que contar y lo cuenta en un haiku. La clasificación de este haiku es cómico. El anterior es un haiku que tiene que ver con, permítanme, con lo sagrado. Porque la luna es sagrada, porque el universo es sagrado, porque el cosmos es sagrado. Otro haiku. En la inmensidad de un cielo, sin sombras ni recovecos, se esconde la alondra. Uno pensaría, ¿cómo se va a esconder una alondra en la inmensidad del cielo? Pues sí, se pierde en el paisaje. Es como cuando nosotros estamos en algún lugar y vemos que se acerca una golondrina o un colibrí y de repente lo vemos volar y de repente ya no lo vemos. Sigue volando, sabemos que sigue volando, pero ya no lo vemos porque se pierde en esa inmensidad. Y entonces nos recuerda que el cielo es inmenso y que en esa inmensidad, pero que en esa inmensidad existen seres como las aves, como las alondras, y que le dan un toque especial a esa inmensidad del cielo, ¿no? Pero imagínense, pensar un cielo sin sombras ni recovecos. Uno diría, pues el cielo no tiene recovecos, o cuáles recovecos podría tener el cielo. Si lo miramos bien, podría tenerlos cuando está nublado. Esos intersticios entre las nubes, esos espacios que no alcanzamos a visualizar, también son recovecos, ¿no? Entonces, pero dice, no hay ni sombras ni recovecos, el cielo está despejado. Y ahí, en ese cielo despejado, pero en esa inmensidad, se esconde la alondra, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que el autor es Rikuto, que una de las palabras traducidas, Kigo, Hihari, es tipo de ave, que en este caso es la alondra. Es una estrofa probable 575, cronología incierta, no saben la época, pero también la clasificación es de lo sagrado. Vuelvo a insistir, para los japoneses, para el budismo zen, la naturaleza es algo sagrado. Y que haya un cielo inmenso y que en ese cielo inmenso haya aves como la alondra, es una manifestación de lo sagrado. Nos cuesta trabajo entenderlo porque nuestra concepción occidental ha hecho perder lo sagrado. Nosotros nos movemos en un mundo muy profano, muy materialista, y perdemos de vista que la vida es un milagro, que la naturaleza, las aves y todo lo que la creación tiene, creamos en un Dios, en el universo, en la naturaleza, en quien creamos,
son también un milagro. Y que en ese milagro, o ese milagro es resultado de lo sagrado, de algo que es intangible, que es inacible, que no alcanzamos a comprender, pero que ha hecho que todo eso exista, haya existido, exista y siga existiendo, ¿no? Bueno, los haikus siguen en ese tenor. Termino con uno para pasar a la literatura china. Cayendo de un árbol, la serpiente repta por la tierra. ¡Qué calor que hace! Fíjense el cierre. Está hablando de en un árbol, una víbora cae, entonces como cae del árbol, pues empieza a reptar, esconderse, buscar comida, etcétera, ¿no? Y de repente dice, ¡qué calor que hace! Esto es también algo característico del haiku. Esa forma de cierre que en un momento dado uno dice, ¿y qué tiene que ver con la serpiente? Simplemente nos ubica, está haciendo mucho calor. Igual, y uno podría pensar, hace tanto calor que la serpiente ya no soportó estar en el árbol y prefirió reptar para irse a esconder entre las ramas o meterse en algún orificio. Podemos pensar que quien vio la situación, pues de repente reaccionó de que estaba maravillado ante algo y se acordó que hacía calor. Y entonces de repente dice, ¿qué calor que hace? Si lo miramos bien, nosotros tendemos mucho a eso en el habla coloquial, a estar comentando algo y de repente decir otra cosa, de repente pasar a otro tema, ¿no? Por ejemplo, estar hablando de partido de fútbol o una misa o una situación y de repente alguien decir, no compré las tortillas, no pagué la tarjeta de crédito. Y entonces uno dice, ¿de qué me estás hablando? Estamos platicando de esto, ¿no? El haiku está muy en relación con esa coloquialidad nuestra del lenguaje, con esas formas expresivas que en un discurso determinado, en una situación de diálogo determinada, rompen, pero al romper nos vuelven a hacer tomar conciencia de la realidad. Y entonces decimos, ay, qué bonito, la serpiente subiendo el árbol se cae y repta. Ah, caray, pero hace calor. Pero entonces también nos hace pensar que a pesar de que haga calor, puedo ser capaz de disfrutar eso que la naturaleza me ofreció, una víbora reptando y que cayó de un árbol. Y esto es muy relevante porque tendemos a quejarnos siempre, hace calor y ¡ay, el calor! Llueve, ya está lloviendo, uy, hace frío. Y tendemos a quejarnos constantemente, en lugar de decir, esta es la naturaleza, esta es la vida y así es, y poderla disfrutar como es, ¿no? Bien, voy a comentar también alguna selección de poesía china. Es muy vasta la poesía china, también es breve. Hay cuentos chinos maravillosos. Jorge Luis Borges tiene una selección de cuentos chinos, de cuentos cortos, que son maravillosos, ¿no? Pero bueno, encontré este libro precisamente que se llama Poetas de la dinastía Tang, que más o menos es como de los siglos 7, 8 de nuestra era, ¿no? Les voy a leer aquí algunos. Despedida. Salí a despedirte al descender por el monte, y a la puesta del sol cierro mi portón de estacas. La hierba primaveral volverá a verdear al pasar un año. Pero tú, príncipe, ¿has de retornar? Fíjense cómo está algo parecido al haiku en otra estructura gramatical, en otra manera de contar, pero que finalmente también lleva a preguntar. En este caso, la idea del asombro se convierte en pregunta. ¿Irá a retornar el príncipe? Quiero saber si vas a retornar, príncipe, porque en una situación cualquiera, en una situación donde salí a despedirte y descendí por el monte y estaba la puesta del sol, me percaté de la hierba que volvió a verdear como el año pasado. Y en ese momento surge la inquietud. ¿Volverás, príncipe? Pero tú, príncipe, ¿has de retornar? Y la pregunta entonces adquiere ya un sentido hasta existencial, porque que regrese el príncipe implica no solo una presencia física de alguien, sino un querer volver a estar con la persona que salió a despedirlo.
Entre la filosofía del budismo, China y Japón, la cuestión amorosa se vive de otra manera. Y Octavio Paz señala en sus ensayos, dice que dejaron el amor, tal y como nosotros lo entendemos en el sentido romántico, por esta conexión con la naturaleza. Y entonces lo expresan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, fíjese este que se llama Un amor amargo. La preciosa muchacha alza su persiana de perlas, sentada en el interior de su cámara, frunce el ceño. Solamente pueden verse las lágrimas en sus mejillas, pero no se sabe por quién padece amargura su corazón. Obviamente hay tristeza porque el amado no está, porque desapareció, porque se fue, etcétera, ¿no? Pero expresa esa sensación a partir de una situación muy sencilla. Ella baja las persianas, está sola en su habitación o nos la imaginamos sola. Y en ese momento llega como diríamos, el desenlace, ¿no? Está triste y tiene lágrimas porque no está su amado con ella. Muchas gracias.